Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y mucho se los agradezco, está disponible, puede ser visto, puede ser escuchado los sábados a partir de las 5 de la tarde. ¿Sí? A las 17 horas en puntito de cada sábado aparece el programa que corresponde a cada semana. Programa que está disponible a partir de ese momento en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, canal que, como ustedes bien lo saben y mucho se los agradezco, está disponible las 24 horas del día y en donde ustedes pueden, si así lo desean, encontrar literalmente más de medio millar de programas anteriores. Claro, con la salvedad de que el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, aparece, lo repito, los sábados en puntito de las 5 de la tarde. Gracias por su presencia, gracias por su compañía. También repito lo de siempre, que este programa, que este canal no tiene ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni se recibe dinero, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por esa pasión, por ese gusto compartido entre ustedes y yo de recordar el pasado. Eso sí, también les recuerdo que están disponibles y a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, de veras gracias por su presencia, por su compañía, por estar juntos para platicar de historia, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque nuevamente se ha convertido en noticia las dificultades que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos de América. Y cuando digo se ha convertido nuevamente en noticia, lo hago con absoluta ironía. Este tema, el de la relación de México con los Estados Unidos, es un asunto histórico desde el momento mismo en que México se convirtió en un país libre y soberano. Pero también, desde hace más de 2 siglos, es un tema interesante el conocer cuál ha sido la actitud, cuál ha sido la relación, cuál ha sido la influencia, cuál ha sido, por supuesto, las reacciones que los distintos presidentes de la República Mexicana, a lo largo, repito, de más de 200 años, han tenido con las continuas, verdaderamente ininterrumpidas intervenciones de los Estados Unidos en nuestro país. Y cuando digo intervenciones, lo hago en el sentido más amplio de la palabra. Por supuesto, desde las radicales, tremendamente terribles intervenciones militares en nuestro país, hasta pues las intervenciones de índole económico, las intervenciones de índole cultural, las intervenciones a veces simple y sencillamente de discursos de mandatarios norteamericanos, las intervenciones hoy en día tan de moda a través de los mensajes que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos publica en sus redes sociales, es decir, intervenciones de toda índole, de todo aspecto, de todo contenido y muchas veces, pues, de todo tipo de problemas para nuestro país. Y nuestros gobernantes han reaccionado de distintas maneras, según el tiempo, a veces con confrontaciones verbales, a veces con notas diplomáticas de queja, a veces inclusive
pues simple y sencillamente con ignorar lo que está pasando en los mensajes norteamericanos, o en ocasiones también hemos tenido mandatarios que se han inclinado, literalmente arrodillado ante los Estados Unidos de América. Este es el motivo del programa de esta semana, que tiene que ver con esas reacciones, cómo los mandatarios mexicanos han contestado las constantes, repito, intervenciones de toda índole que provienen del gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Nuestros mandatarios no han sido, literalmente, pues sordos a este tipo de agresiones, podríamos llamarla, desde las verbales hasta las militares, insisto, sino que nuestros mandatarios han respondido y han mostrado cierta conducta, cierta actitud ante este intervencionismo estadounidense. Por eso, en esta ocasión, de manera rápida, por supuesto, sencilla y muy panorámica, quisiera hacer una especie de recuento de las diversas maneras en que nuestros gobernantes, nuestros presidentes y aún nuestros dos emperadores han reaccionado ante la injerencia estadounidense. Simple y sencillamente para que veamos, para que palpemos, para que tengamos una especie de electrocardiograma literal de los corajes que hacen pasar los norteamericanos a nuestros gobernantes, que han sido de todo tipo y a lo largo de más de 2 siglos. Esto es lo que quiero platicar hoy con ustedes, sobre todo en atención a las respuestas que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dado a las continuas, pero de veras continuas, intervenciones verbales y a veces por vías diplomáticas o judiciales de los Estados Unidos de América. Porque ella no es la primera que reacciona, ¿eh? Hemos tenido de todo tipo, de todos colores y sabores a lo largo de los últimos 200 años. Pero miren, déjenme iniciar un poquito antes de que nos volviéramos nación libre, soberana e independiente, cuando inicia en realidad la guerra de independencia de México. Quiero hablar de algunos de los caudillos de nuestra libertad, comenzando por el padre Miguel Hidalgo y Costilla, que aunque ustedes no lo crean, ya pensó en los Estados Unidos de América. Por lo menos en 2 ocasiones tuvo en su mente y en sus decisiones presente, muy presente, a los Estados Unidos de América. Primero, fíjense qué interesante, sabiendo la importancia que ya desde entonces, en 1810 y a principios de 1811, tenía Estados Unidos con respecto a la entonces Nueva España, Miguel Hidalgo y Costilla envió a un mensajero, a una especie, no es la palabra exacta, de agente diplomático. No es diplomático porque era una revolución que estaba enviando a un representante para informar al gobierno norteamericano del inicio de la guerra de independencia. Este hombre, llamado Pascasio Ortiz de Letona, pues fue enviado por Miguel Hidalgo a los Estados Unidos, pero no llegó porque fue capturado, pero ya Hidalgo tenía pues la intención de enviar a alguien ante el gobierno de los Estados Unidos de América para explicar las causas, las razones de nuestra guerra interna de independencia y probablemente también a pedir al menos benevolencia, si no es que ayuda. Miguel Hidalgo pues decidió enviar a alguien a los Estados Unidos de América para informar al gobierno de aquel país. Pero luego,
volvió a pensar más adelante en los Estados Unidos de América, él y el grupo que comandaba la rebelión insurgente inicial, que encabezaba el propio Hidalgo, acompañado por Ignacio Allende, por Juan Aldama, por Mariano Jiménez. Después de la derrota de Puente Calderón, cuando se retiraron hacia el norte de la Nueva España, estando ya en Saltillo, cuando resolvieron designar a Ignacio López Rayón como comandante de la insurgencia, los 4 caudillos iniciales resolvieron también literalmente huir hacia el norte, hacia los Estados Unidos de América. Pensaron, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que la mejor manera de poner a salvo sus vidas era escapar. Cuando ya la insurgencia inicial, la primera insurgencia estaba casi derrotada, era escapar hacia los Estados Unidos de América y hacia allá se dirigieron. Claro, entonces la frontera era muy distinta. Recuerden que el padre Hidalgo en su vida, junto con Allende, con Aldama y con Jiménez, fueron capturados más al norte de Saltillo, rumbo a Monclova, en la Catita de Baján, porque ellos pensaban seguir para cruzar todo el territorio coahuilense y luego el tejano para llegar a los Estados Unidos de América, considerada por ellos como vía de escape. Fueron capturados antes, pero Hidalgo y sus compañeros pensaron en los Estados Unidos de América como lugar de refugio, cuando ya esta primera insurgencia se encontraba casi derrotada. Segundo, otro personaje importantísimo de nuestros padres fundadores es José María Morelos y Pavón. El propio siervo de la nación también pensó en los Estados Unidos. Primero, para enviar, al igual que lo hizo el padre Hidalgo, un representante para informar al gobierno de aquel país de las razones de la insurgencia, y le encomendó esta misión a un sacerdote de nombre José Manuel de Herrera. José Manuel de Herrera fue el comisionado del padre Morelos para trasladarse, viajar a los Estados Unidos de América y allá informar al gobierno norteamericano. Pero algo más, fíjense lo interesante. José María Morelos, aprovechando el viaje que realizaría este hombre, este sacerdote Herrera, le encomendó también el cuidado de su propio hijo, el famoso Juan Nepomuceno Almonte, para ese momento un niño de 14 años de edad, un muchachito de 14 años de edad, que fue enviado también por Morelos, su padre, a los Estados Unidos de América para ponerlo a salvo cuando ya eran inminentes las derrotas insurgentes. Así que Morelos pensó en los Estados Unidos con dos objetivos muy claros. Uno, un representante para informar lo que estaba sucediendo y probablemente pedir ayuda. Y segundo, para llevar a aquel país y poner a salvo a su propio hijo, a Juan Nepomuceno Almonte. Evidentemente, Herrera sí llegó a Estados Unidos, sí logró informar a los gobiernos norteamericanos de su misión, no hubo ninguna reacción, pero sobre todo sí logró poner a salvo y se quedó él a cargo como especie de tutor a Juan Nepomuceno Almonte, quien vivirá los siguientes 8 años de su vida precisamente en los Estados Unidos de América, en las ciudades de Filadelfia y de Baltimore, porque allá lo envió su padre para ponerlo a salvo aquí de los peligros propios ya de la derrota inminente y seguramente además también para educarlo. Almonte será un muchacho que en su momento tenía la capacidad bilingüe y por lo tanto va a desempeñar después cargos inclusive diplomáticos en los propios Estados Unidos de América.
Pero Morelos, y esto es lo interesante, pensó en los Estados Unidos para pedir ayuda probablemente, pero sobre todo para poner a salvo a su hijo Juanito Almonte. Otro caso peculiar, el famosísimo guerrillero español Javier Martín Mina, que este es su nombre correcto, Javier Martín Mina. No sé por qué le han puesto Francisco Javier Mina, que no era así, era Javier Martín Mina, aquel que vino para apoyar la revolución de independencia mexicana, para combatir desde aquí, desde la entonces Nueva España, el despotismo del rey Fernando VII, cuando logró escapar de la España en donde se le perseguía, de la Francia donde estuvo además prisionero, se refugió en Inglaterra y de allí partiría ya con la idea, con la ilusión de venir a la Nueva España para desde aquí combatir al déspota Fernando VII, hizo escala en los Estados Unidos de América y allí reclutó soldados. Mina venía acompañado de cerca de 300 hombres, las cuales la mayoría, la gran mayoría, eran norteamericanos. Así que Mina también pensó en Estados Unidos para encontrar allí apoyo y voluntarios que fueron reclutados por él para, desde México, desde la Nueva España, combatir al despotismo. Así que es un caso también interesante, que Mina, antes de llegar aquí, a costas mexicanas de la Nueva España, haya preferido pasar primero a los Estados Unidos de América y desde allí iniciar su aventura reclutando a más de 2 centenares de norteamericanos. Pero bueno, vamos al caso ya concreto de nuestros gobernantes. Cuando México consuma su independencia a partir del mes de septiembre de 1821, los Estados Unidos de América ellos son los que intentan un primer acercamiento con el nuevo gobierno independiente de México que encabeza en ese momento el presidente de la regencia del imperio, el libertador Agustín de Iturbide. Enviaron los norteamericanos a su primer agente diplomático, el famosísimo Joel Robert Poinsett, quien viene a México, quien se entrevistará con Agustín de Iturbide y a quien le propone, por supuesto, primero el reconocimiento que Estados Unidos ofrece al nuevo imperio mexicano, al nuevo país libre y soberano, pero de inmediato también la petición que trae Poinsett es de celebrar un tratado para arreglar las fronteras, para poner, según ellos, orden en la frontera. Ya es un tema que hemos platicado en varias ocasiones. Poinsett tenía la instrucción de conseguir, sobre todo en ese momento, Texas, adquirir Texas, modificando el tratado anterior, el tratado Adams-Onís, que todavía celebró Estados Unidos con el gobierno español en 1819, por el cual se hizo de la Florida, ya tenía la Luisiana y ahora querían adquirir Texas por medio de un tratado amistoso de límites. Obviamente Iturbide, pues no accedió. Poinsett salió ofendidísimo de su entrevista, se fue a refugiar al puerto de Veracruz y como todos sabemos, Poinsett, este agente diplomático norteamericano, primero se va a encargar de fundar, de establecer en México la logia masónica yorquina y segundo va a promover y encontrará con quién el famoso plan de Casamata, para lo cual convenció tanto a Antonio López de Santana como a Guadalupe Victoria para que se levantaran en armas y proclamasen la República. Así que es un personaje fundamental en nuestra historia, Joel Robert Poinsett, que recibió el desprecio de Agustín Iturbide, como también lo va a hacer más adelante del propio presidente primero que tuvimos en México, el general don Guadalupe Victoria, que también
tendrá exactamente la misma reacción, la misma respuesta ante la petición de Poinsett. Es una cosa muy curiosa. Guadalupe Victoria, primero, fue amigo de Poinsett. Se dejó convencer por él para proclamar la República. Después, como encargado del Poder Ejecutivo, antes de ser presidente, junto con Vicente Guerrero, junto con Nicolás Bravo, pues vieron cómo Poinsett actuaba a través ya de sus agremiados en la logia masónica yorquina, cómo inclusive se redacta la Constitución de 1824 siguiendo en buena medida el modelo de la Constitución norteamericana. Ya hemos platicado también que inclusive copiando los errores iniciales norteamericanos, como la figura de la vicepresidencia que ellos corrigieron y aquí ni cuenta nos dimos, pero sobre todo también permitiendo que miembros de esta logia, mexicanos ya, que estaban literalmente emocionados por ser y parecer norteamericanos, como Lorenzo de Zavala, redactaran nuestra Constitución con párrafos literalmente copiados de la norteamericana, pero además también con un preámbulo, con una introducción en la cual estos mexicanos, y específicamente uno de ellos que también ya hablamos de él, Lorenzo de Zavala, recuerdan, el que será vicepresidente de la República de Texas, un mexicano yucateco de origen que estaba absolutamente fanatizado por los norteamericanos, escribiera en la Constitución de 24 esta especie de advertencia: mexicanos, si queréis ser tan felices como los vecinos del norte, debemos tener sus instituciones. Hasta este grado de sumisión ya llegaban algunos mexicanos devotos absolutamente de los sistemas y modelos estadounidenses. Hay una nota curiosa y distintiva que no lo invento yo, lo destacó en su momento el gran historiador mexicano, don Edmundo O'Gorman, en un pequeño libro buenísimo que les recomiendo, que se llama México, el trauma de su historia. México, el trauma de su historia, en donde claramente señala que en los inicios de nuestra vida independiente, cuando se forman los partidos o los grupos liberales y conservadores, los liberales eran absolutamente, anhelantemente deseosos de ser como Estados Unidos de América, y en cambio los conservadores querían ser conforme a los modelos europeos. Sí, durante buena parte del siglo XIX, los liberales mexicanos de veras aspiraban a ser como los norteamericanos. Hoy en día es al revés. Los liberales, de tendencia un tanto cuanto de izquierda, por supuesto abominan de Estados Unidos, y en aquel tiempo, hace 200 años, los conservadores verdaderamente estaban aterrados y abominaban de los norteamericanos, querían ser como los europeos, y hoy en día, como hemos visto, pues las cosas cambian, y los llamados conservadores de derecha mexicanos, pues suspiran por los métodos, sistemas y hasta intervenciones norteamericanas. Cosas curiosas de nuestra historia y esas paradojas, como los bandos, los partidos, las ideologías políticas cambian con el tiempo. Y repito, los liberales en el siglo XIX aspiraban a ser como Estados Unidos. Los conservadores del siglo XIX odiaban a los Estados Unidos, y 200 años después las cosas han cambiado. Guadalupe Victoria pues también tuvo problemas ya como presidente con Joel Robert Poinsett, y el segundo presidente nuestro, Vicente Guerrero, él sí era un auténtico adepto. Le escribía leal y servidor amigo a Poinsett. Claro, se ve obligado a hacerlo abandonar del país porque hay revoluciones en contra que exigen la salida del embajador norteamericano. Pero vayamos ya a los presidentes
de alguna manera más involucrados en esta relación tan peculiar que tenemos con Estados Unidos y que nos representa en su tiempo y en cada momento nuestro primer mandatario. Antonio López de Santana, que ya sabemos y hemos platicado también bastante de él, es el que enfrenta en 2 ocasiones las invasiones norteamericanas, primero en Texas en 1836 y después en la famosa guerra de 1847, pues Antonio López de Santana tiene esta relación ambivalente con los norteamericanos. Seguramente recuerdan que cuando hablábamos de Texas, cuando Santana sale a la campaña y cuando llega y enfrenta, por lo menos por primera vez en San Antonio y los derrota, con una especie de gran ostentación, de gran soberbia, lanza una proclama en la que dice que la frontera entre México y Estados Unidos se va a fijar frente a la boca de sus cañones. Y fue derrotado, fue capturado, fue obligado a firmar los tratados de Velasco por los cuales él reconocía la independencia de Texas, ordenaba al ejército mexicano retirarse y se comprometía a influir para que México finalmente también reconociera esta independencia. Aquí se supone que Santana está verdaderamente odiando a los norteamericanos. Pero sin embargo viene el gran misterio de su vida, que también hemos comentado en alguna ocasión, de que los tejanos que habían hecho prisionero a Antonio López de Santana, en lugar de liberarlo y enviarlo a México, decidieron mandarlo a Washington, a la capital de los Estados Unidos de América, en donde Antonio López de Santana se va a entrevistar con el presidente Andrew Jackson. Santana no era en ese momento presidente, estaba con licencia. Sin embargo, se entrevistó con Andrew Jackson y nadie sabe qué dijeron. Santana llevaba como traductor, como intérprete, nada más ni nada menos que al entonces coronel Juan Nepomuceno Almonte, al hijo de Morelos, que ya decíamos hace un momento que hablaba ya perfectamente bien el idioma inglés. Él es su intérprete traductor, pero jamás dijeron una sola palabra de lo que platicaron Andrew Jackson y Antonio López de Santana allá en la ciudad de Washington. Se queda todo en puras hipótesis, pero en realidad nadie sabe, nadie supo y creo que jamás lo sabremos qué fue lo que platicaron Jackson y Santana. Pero amigas y amigos, no se vayan que en un momento más vamos a continuar con este de veras apasionante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos haciendo una brevísima recapitulación, muy abuelo de pájaro, sobre la conducta, las reacciones de los gobernantes mexicanos ante las muchas insidias, amenazas e intervenciones de los Estados Unidos de América. Llevamos, decía yo, 2 siglos, más de 2 siglos en realidad, con esta vecindad totalmente compleja, delicada, que además será para siempre, y por supuesto, pues nuestros gobernantes, nuestros presidentes y aún los emperadores, pues han tenido que reaccionar. A veces con palabras, a veces con notas diplomáticas, a veces inclusive con cierta violencia cuando hemos podido, a veces simple y sencillamente soportar la derrota y la humillación, las distintas acechanzas que de todo tipo de expresión, desde militares hasta simples palabras, nos han lanzado los norteamericanos. Hablábamos de Antonio López de Santana hace un momento, sobre todo de esta parte misteriosa de su existencia,
cuando se entrevistó en la ciudad de Washington con el presidente Andrew Jackson. ¿Qué pactaron? Nadie lo sabe. Hay por ahí la hipótesis en que quizás perdonándole la vida, la libertad, Santana le ofreció a Jackson en agradecimiento, probablemente, ayudar a los norteamericanos cuando estos intentaran ya anexionarse más territorio mexicano. Hay quien dice que Jackson lo presionó. Nadie sabe, nadie supo, insisto, porque desconocemos totalmente el contenido de esas pláticas, de las cuales lo único que sabemos es que sí se llevaron a cabo. Pero cuando en 1846 inicia la guerra con los Estados Unidos de América, porque el gobierno norteamericano y su Congreso se anexionan Texas, que era supuestamente una república independiente, que por cierto, el embajador mexicano en Estados Unidos en ese momento, el que rompe relaciones, es nuevamente Juan Nepomuceno Almonte, ya para entonces general, el hijo de Morelos, que ya hablamos hace un momento de él. Bueno, él es el que rompe las relaciones, inicia la guerra. Santana en ese momento está exiliado en Cuba, y fíjense lo interesante, el puerto de Veracruz, que está sitiado, está bloqueado por los barcos, por la Armada de los Estados Unidos de América, dejan pasar, de manera muy sospechosa, pero dejan pasar al barco que transporta a Antonio López de Santana. Dicen inclusive que recibió dinero de los norteamericanos y que, por ello, durante la guerra, en las batallas que él dirigió, Cerro Gordo, y después las de Padierna, las de Molino del Rey, Churubusco, Chapultepec, en fin, por eso siempre perdíamos. Dicen que por eso fue. Nadie lo sabrá jamás. Quizás era la propia torpeza de Santana como militar. Quizá a lo mejor tenía, pues sí, efectivamente compromiso con Andrew Jackson de dejarse ganar. No lo sabremos jamás. Pero el caso está que Antonio López de Santana es el derrotado en la guerra de 1847, porque desde su primera batalla ya en Angostura hasta la última, que es la toma de la capital por los norteamericanos, pues Santana perdió todas y cada una de las batallas en las cuales se enfrentó al ejército estadounidense. ¿Torpeza o corrupción? No lo sabremos, pero los dos términos se avienen perfectamente bien, y lo digo con plena referencia histórica a estos políticos mexicanos: torpeza y corrupción. Vamos a cambiar de presidente y vamos a hablar, por supuesto, de Benito Juárez. Que recuerden, primero que nada, es liberal, y en ese momento, en el siglo XIX, los liberales son admiradores de los Estados Unidos de América. Bueno, un ejemplo más. En plena guerra del 47, cuando finalmente la capital cae en poder norteamericana, el gobierno de la Ciudad de México, el cabildo municipal, los que gobernaban a la capital de la República, era un grupo de liberales que encabezaba un hombre liberal que después se haría famosísimo por ser uno de los principales colaboradores de Benito Juárez y autor de importantísimas leyes de reforma, Miguel Lerdo de Tejada, que en ese momento era un regidor del municipio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Él y otros más organizan un brindis, una celebración que se efectúa en el desierto de los Leones para agasajar, para festejar, para celebrar, para honrar, para homenajear al general norteamericano Winfield Scott. Lo invitaron a comer
Y en el brindis, cuando estaban ofreciendo el homenaje, la comida que le estaban brindando a Scott, Miguel Lerdo de Tejada protagoniza ese espectáculo histórico terrible y vergonzoso mexicano que conocemos como el brindis del desierto, en donde Miguel Lerdo de Tejada anuncia y le dice a Scott que ojalá se quede más tiempo para poner orden en el país, porque México solamente va a poder ser feliz cuando cambie a la religión protestante y cuando hablemos inglés. Así lo dijo Miguel Lerdo de Tejada en el famosísimo Brindis del Desierto. Así lo dijo, ¿eh? Así que los liberales, este hombre es liberal, totalmente liberal, pues tenían esa, pues, devoción por los Estados Unidos de América, y es probable que el presidente Juárez en un inicio la haya tenido. Recuerden que Juárez, cuando fue gobernador del estado de Oaxaca y tuvo un conflicto con el presidente Antonio López de Santana porque no lo dejó refugiarse en territorio oaxaqueño cuando ya huía, cuando intentaba escapar después de la derrota de Chapultepec. Santana no lo olvidó, y cuando regresa al poder en 1852-53, una de las primeras personas que va a desterrar, que va a expulsar del país, es precisamente a Benito Juárez. Juárez tendrá que salir de México, irá unos días a refugiarse a La Habana, Cuba, pero después se traslada a la ciudad norteamericana de Nueva Orleans. Allá va a vivir Benito Juárez una larga temporada. Claro, la tradición romántica dice que trabajaba de operario en un taller torciendo puros, pero también estaba con él José María Mata, Melchor Ocampo y muchos otros liberales que habían decidido buscar refugio en Norteamérica. Más adelante Juárez se hará presidente de la República. Nuevamente, como todos sabemos, va a negociar con los Estados Unidos de América el celebérrimo Tratado McLean-Ocampo. ¿Por qué? Muy sencillo. Don Benito Juárez vivía en un momento terrible. Estaba refugiado en el puerto de Veracruz, que era el último reducto liberal, y aprovechó una circunstancia muy interesante, que es una historia casi desconocida. El gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su embajador Slidell, intentó primero negociar con el gobierno conservador asentado en la capital que encabezaba el presidente Miguel Miramón. Miguel Miramón va a recibir al embajador norteamericano, quien le ofrece, fíjense amigos, porque esto es parte de la conducta norteamericana. Primero se acercaron a los conservadores que encabezaba Miguel Miramón para ofrecerle reconocimiento y apoyo, así fue, a cambio de un tratado que finalmente es el que más adelante celebrará con Benito Juárez. Miguel Miramón, que era un acérrimo enemigo de los norteamericanos porque era conservador. Recuerden que los conservadores aborrecían, abominaban a los estadounidenses. Rechaza, por supuesto, el ofrecimiento del embajador norteamericano, quien se traslada a Veracruz, se entrevista con el presidente Juárez y con su ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, encuentra buena disposición y por lo tanto el presidente James Buchanan envía a Robert McLean a negociar ya en términos concretos un tratado que tiene varias características. Se ha acusado a Benito Juárez de traidor. En realidad, las circunstancias que estaba atrapado en Veracruz, estaba a punto de ser sitiado por Miguel Miramón, se iba a acabar la República Liberal y aceptaron negociar este tratado que sí,
Aparentemente es una mancha terrible para el presidente Juárez. Un tratado que consta de dos partes. La primera, México concede, le otorga al gobierno de Estados Unidos 3 vías de paso a través de territorio mexicano para que por ellas puedan transitar libremente personas, mercancías y tropas. Una primera vía desde Nogales hasta Guaymas, en Sonora. Una segunda mucho más larga, desde Matamoros hasta Mazatlán. Y la tercera, breve pero importantísima en materia estratégica, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, atravesando el istmo de Tehuantepec. México concedía paso libre a personas, mercancías y tropas norteamericanas, y el gobierno de los Estados Unidos se comprometía a mantener en paz, tranquilo, sin problemas, sin ladrones, sin azonadas, los territorios aledaños a esas 3 vías de paso, pero no se marcaba ese territorio aledaño qué distancia abarcaría. Segundo, en otro capítulo este tratado McLean-Ocampo también establecía por primera vez en México una medida liberal que hoy en día disfrutamos, el primer tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México, por el cual las mercancías que comerciáramos recíprocamente estarían libres de impuesto. México firmó, el secretario de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, puso su rúbrica, lo firmó Robert McLean, y el tratado, eso sí, no fue ratificado allá en Washington porque el Senado norteamericano consideró que era una triquiñuela de los sudistas esclavistas para extender la esclavitud en México, entre otros conceptos que ya también alguna vez hemos comentado. Y sin embargo, si bien ese tratado nunca se formalizó, nunca entró en vigor oficial y legalmente hablando, sí tuvo un efecto práctico inmediato. Para agradecer, para congraciarse con México, con el gobierno liberal que estaba refugiado en Veracruz, el gobierno de los Estados Unidos de América apoyó la defensa del puerto enviando sus barcos de guerra para derrotar a la escuadra conservadora en la famosa acción naval de Antón Lizardo. Allí, los barcos norteamericanos capturaron a los barcos conservadores mexicanos. Con ello, Benito Juárez pudo librar el cerco, el sitio que Miguel Miramón le estaba imponiendo, y a partir de entonces, con la llegada, con la adquisición de armamento norteamericano también, fue posible que el gobierno liberal mexicano venciera a los conservadores en la guerra de reforma. Sí, la ayuda norteamericana fue importantísima. Y claro, como se dice, a Juárez lo salvó la campana, porque este tratado, sobre todo en lo que se refiere a las 3 vías de paso que concedía a Estados Unidos, no fue ratificado por el Senado norteamericano. Así que, por esta decisión del Congreso de Estados Unidos, Juárez literalmente salvó su honra. Más adelante, Benito Juárez, que para entonces ya había madurado como presidente, había aprendido la lección, en su ida al norte, con la intervención francesa y con el imperio de Maximiliano, se fue a refugiar en el último rincón del país, llamado entonces Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, del otro lado de la ciudad de El Paso, pero don Benito entonces ya jamás decidió salir de México, se quedó allí, quizás como última vía de escape era cruzar la frontera, pero jamás lo hizo y no fue necesario. En cambio,
a su esposa, a su familia, a doña Margarita Maza y a sus hijos e hijas, los envió a Estados Unidos de América, a la ciudad de Nueva York. También tenía allí, en Estados Unidos, como embajador, como enviado diplomático, a Matías Romero, quien gestionará ante el gobierno del presidente Abraham Lincoln y después de su sucesor Andrew Johnson, apoyo para México, y lo va a conseguir. No solamente el apoyo diplomático importantísimo que Estados Unidos presionará a Francia para que desocupe el territorio mexicano, sino además también apoyo práctico en armas para dotar con ellas a los ejércitos republicanos que combatían a los franceses y a los conservadores imperialistas. ¿Sí? La ayuda norteamericana será muy importante para Benito Juárez porque con ella Napoleón III retira sus tropas de México y con ella también recibe armamento nuevo para sus ejércitos. Así que Estados Unidos será muy importante para Benito Juárez, tanto, repito, que allí se refugió su familia. Por su parte, Maximiliano, finalmente en ese momento traído por los conservadores, evidentemente no tuvo mayor relación con los Estados Unidos de América, porque el gobierno de Lincoln, repito, y de Andrew Johnson reconocieron al gobierno de Benito Juárez como el único gobierno mexicano. Pero Maximiliano, entre otras muchas torpezas que hizo, cometió una mayúscula que ofendió terriblemente a los Estados Unidos, porque cuando allá concluyó la Guerra Civil Norteamericana, con la derrota de los sureños por parte de los ejércitos del norte, recuerden que los sureños eran esclavistas, Maximiliano permitió que muchos de estos militares sureños que fueron derrotados vinieran a México a vivir, a establecerse aquí en en un lugar que le llamaron Colonia Carlota en el estado de Veracruz, y en donde los sureños norteamericanos derrotados vinieron, se instalaron y trajeron a sus esclavos negros. Y Maximiliano lo permitió. Claro, una vez que termine el Imperio Mexicano, saldrán huyendo de México porque, el gobierno de Benito Juárez, evidentemente, no permitiría la presencia de estos norteamericanos esclavistas derrotados aquí en México que habían venido porque Maximiliano les abrió la puerta. Así de sencilla fue la relación, casi nula, pero dramática, entre Maximiliano y los Estados Unidos de América. Para poder acabar hoy con el siglo XIX, demos un brinco y platiquemos un poco acerca de dos presidentes más. Sebastián Lerdo de Tejada, que tuvo una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos de América. Inclusive recibió en México al primer gran visitante norteamericano que después de haber sido presidente de su país, ya como expresidente y ahora como alto directivo de una compañía ferrocarrilera, vino a México para intentar negociar la inversión de un gran capital para poder construir líneas férreas en nuestro país. Me refiero nada más ni nada menos que al gran vencedor de la Guerra Civil Norteamericana, el general Ulysses Grant, que fue presidente de los Estados Unidos de América 2 cuatrienios y cuando dejó el mando se dedicó a viajar, promoviendo ya los negocios de esta compañía ferrocarrilera, y vino a México donde fue atendido y recibido por el presidente Sebastián Lerdo, iniciando negociaciones muy importantes con la idea, según el propio embajador norteamericano, de ir perfilando un tratado de libre comercio.
irlo perfilando. Pero esto se cayó cuando llegó otro presidente también liberal, claro, hoy con fama de déspota, llamado Porfirio Díaz. Miren, por alguna razón extraña, es un liberal Porfirio Díaz, pero que abomina a los Estados Unidos de América. Sí, fue inclusive de visita alguna vez, ya recién casado con Carmelita Romero Rubio, va a los Estados Unidos de América en viaje de bodas y allí va a saludar a su anterior enemigo, el expresidente Sebastián Lerdo de Tejada, a quien don Porfirio expulsó de México. Y fíjense, Lerdo era tan aficionado a los Estados Unidos de América que su exilio decidió vivirlo y pasarlo en Nueva York. Se fue a vivir y allá moriría a los Estados Unidos de América, Sebastián Lerdo de Tejada, para que vean que, pues que el devoto nos salió Lerdo, al igual que su hermano Miguel, de los estadounidenses. Don Porfirio visitó solamente esa vez Estados Unidos, pero desde que asumió la presidencia, vio con malos ojos, con recelo, la cercanía con Estados Unidos de América. El mismo embajador que estaba negociando con Lerdo este tratado, intentó hacerlo con don Porfirio, y don Porfirio se negó rotundamente a celebrar ningún tratado comercial con los Estados Unidos de América, diciendo aquella frase muy famosa de que entre México y Estados Unidos medie el desierto. No quería celebrar tratados. Claro, tuvo que convencerse que para el desarrollo económico era indispensable que hubiese ferrocarriles y no le quedó otra más que autorizar que compañías norteamericanas trazaran las líneas férreas que iban, por ejemplo, de la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo o de la Ciudad de México hasta, ya para entonces llamada, Ciudad Juárez. No le quedó más remedio. Pero siempre vio con cierto escepticismo, con cierta molestia, con cierto desgano, con desdén y, francamente, abominando a los Estados Unidos de América. Varias ocasiones hubo conflictos diplomáticos durante el gobierno de Porfirio Díaz con los norteamericanos. Hemos platicado aquí en este programa algunas veces de ellos. Por ejemplo, el general Porfirio Díaz permitió que la flota japonesa, que en ese momento estaba vencedora en las batallas famosas de Puerto Arturo y de Tsushima, diera la vuelta al mundo, y cuando esta flota japonesa intentó anclar en San Francisco, California, el gobierno norteamericano le negó el permiso y el embajador japonés en México pues solicitó al presidente Porfirio Díaz que le permitiera a esta flota estacionarse en el invierno en la península de la Baja California, ahí establecerse, ahí anclarse, para ahí repostar, pintar sus barcos, y ante la negativa norteamericana y después con la molestia del propio gobierno de los Estados Unidos de América, don Porfirio le permitió a la flota japonesa anclar en aguas mexicanas. En otra ocasión, también hemos platicado, cuando en Nicaragua hay un gobierno muy nacionalista del presidente Santos Zelaya que quiere ponerle límites a la explotación bananera, sí, de plátanos, que realizaba la compañía norteamericana United Fruit. Pues hay una rebelión en su contra, por supuesto manejada por Estados Unidos. El presidente se refugia en la Embajada de México, los barcos norteamericanos rodean Nicaragua, desembarcan los marines, y este presidente nicaragüense pide ayuda al gobierno de México y don Porfirio se la da. No solamente le da asilo en nuestra embajada, sino que también ordena que un barco de guerra mexicano, el Cañonero Guerrero, al mando entonces del capitán de navío Hilario Rodríguez Malpica, vaya a rescatar al presidente nicaragüense. Y este marino mexicano, con este pequeño buque de guerra nacional, llega a Nicaragua,
desembarca acompañado de unos cuantos marineros mexicanos en medio de los marines, escolta al presidente Santos Zelaya y zarpa con las instrucciones muy claras que le dio don Porfirio de usted regrese, aunque lo hundan los norteamericanos, que no se atrevieron y dejaron pasar al barco mexicano. Estas son algunas de estas historias. Ya veo que no pude el día de hoy culminar ni siquiera el anecdotario de los gobernantes mexicanos con respecto a Estados Unidos, pero primero Dios, la próxima semana, si así Él lo dispone, vamos a continuar con este tema porque nos falta todavía un siglo más de estas reacciones de nuestros gobernantes ante las acechanzas norteamericanos. Con la buena de Dios, pasen ustedes un buen fin de semana.